Buenos días. Marcos 8, del 27 al 33. Del Evangelio de hoy. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Christos es un término griego que significa ungido y en nuestro idioma se traduce como Cristo. Hoy Pedro afirma que Jesús es el Cristo, que es el ungido de Dios, el escogido y señalado por Dios. El mismo Espíritu de Dios ungió a Jesús para proclamar la buena noticia de la salvación, tal y como lo leemos, aprendemos, y es pilar de nuestra fe, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 4, del 16 al 20. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Fin de la cita bíblica. Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y Dios mismo hecho hombre. Pedro fue el primero en reconocer la divinidad de Jesús. Le siguieron Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Natanael, Tomás, Mateo, y luego, millones y millones de personas, entre las que nos encontramos tú y yo. En el mismo pasaje bíblico, descrito por Mateo, este agrega un versículo en el que leemos, Mateo 16, 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, tenemos que entender, comprender y aceptar que Pedro, y todos los que le hemos seguido, no reconocemos y afirmamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque nos lo haya dicho algún otro mortal, como tú o yo. Ni mucho menos, que reconocemos y aceptamos a Jesús como el Mesías y Dios mismo hecho hombre, porque lo hayamos deducido o llegado a la conclusión de este hecho por medio de nuestro intelecto y raciocinio. Todos nosotros, al igual que Pedro, solo podemos reconocer y afirmar que Jesús es nuestro Señor y Dios. Sí y solo sí, si nuestro Padre Celestial, nuestro Papá, nos lo revela. Ante tal revelación divina de Dios Padre con cada uno de nosotros, nuestras dudas desaparecen y nuestro intelecto y raciocinio meramente humano, tarde o temprano, acaban por aceptar el hecho de que Dios se hizo hombre y habitó y habita entre nosotros. Y he aquí el aprendizaje de hoy. Mientras la persona sigue sin tener necesidad de Dios en su vida, que le lleva a vivir en un ateísmo o agnosticismo,
Mientras la persona deposite su fe en cualquier otra creencia que no sea la verdadera, es decir, su creencia total y absoluta en Jesús, Dios hecho hombre. Mientras la persona no tenga la humildad suficiente para darse la oportunidad de pedirle a Dios que le revele la personalidad divina de Jesús, es posible que esa persona siga viviendo una vida razonablemente alegre, razonablemente en paz y con cierta tranquilidad. Pero, al no darse esa oportunidad de conocer al Cristo, al Mesías, la lógica humana indica que esa persona se está privando de conocer a Dios y esto, por sí solo, tiene un peso específico tremendo, una importancia absolutamente relevante y una consecuencia tremendamente triste para la vida de esa persona en este mundo y ni qué decir tiene para la vida eterna. Para nosotros, en Ministerio Un Nuevo Sol, que como Pedro, reconocemos y afirmamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios y Dios mismo hecho hombre, nos es muy importante, a la hora de querer evangelizar, no pretender que las personas que nos escuchen crean en Dios por nuestras palabras, sino por el contrario. Tenemos que despertar el interés y la curiosidad en esas personas con nuestra forma de vida, con nuestro ejemplo de vida. De tal forma que esa curiosidad y ese interés encamine a las personas a empezar a cuestionarse sobre su soberbia que les lleva a pensar y a mantenerse firmes en sus creencias, que podrán ser medianamente buenas, amorosas, caritativas y misericordiosas, pero que nunca podrán ser comparables con la oportunidad única y maravillosa de conocer el verdadero amor que Dios tiene por ellas. Comentaba en alguna de las reflexiones pasadas que Jesús nos enseña que vino a declarar la libertad de los cautivos, pero no de los cautivos en las cárceles, y a dar vista a los ciegos, pero no a los invidentes, y a poner en libertad a los oprimidos, pero no a los oprimidos por autoridades, gobiernos y la sociedad misma. El maligno, Satanás, engaña de muchas maneras. Algunas de ellas simulan ser tan creíbles y aceptables que parecen medianamente buenas, amorosas, caritativas y misericordiosas, pero no dejan de ser un vil engaño de Satanás. Engaño que a esas personas que se privan de la oportunidad de conocer a Jesús vivo, les provoca seguir creyendo que están en lo cierto y que los que creemos en Jesús estamos equivocados, engañados y privados de nuestra libertad. No son culpables, y por ello, no se dan cuenta que los cautivos, los ciegos y los oprimidos son ellos y no nosotros. Y como no son culpables, nuestra obligación, como cristianos, que reconocemos y afirmamos que Jesús es el Cristo, nuestra obligación es darles todo nuestro amor, toda nuestra tolerancia, todo nuestro respeto y todo nuestro ejemplo de vida, con ellos y con los demás. Nuestro ejemplo de verdaderas cristianas y verdaderos cristianos, que debe empezar con demostrar la pérdida de todo miedo a la muerte y a las trampas que Satanás nos pone a diario. Que tengas un hermoso día en el que puedas predicar el amor de Dios con tu ejemplo de amor por los que te rodean y especialmente por aquellos que aún no tienen la humildad suficiente para pedirle a Papá que les revele quién es verdaderamente Jesús. Muchas gracias por leer o escuchar la palabra de Dios con nosotros. Te invito a que nos sigas y recibas a diario nuestra publicación. Nota importante. Te recuerdo que nuestras publicaciones no son para crear controversias, discusiones o atacar, descalificar o discriminar a alguien por su fe, sus creencias religiosas o por motivos de raza, orientación sexual, condición socioeconómica ni por ningún otro motivo. Ministerio Un Nuevo Sol no pertenece a alguna religión o secta en particular, y le damos la bienvenida a todas las personas que, como nosotros, se consideran cristianas, porque pertenecen y siguen a nuestro Señor Jesucristo sin ninguna otra etiqueta. Personas que gustan y necesitan escuchar a diario la palabra, con las reflexiones que cada día publico,
y que no tienen otra intención más que la de reflexionar en las enseñanzas de Jesús desde un punto de vista totalmente laico. Dios es amor puro y verdadero, por lo que de antemano, te agradezco que evites burlas o comentarios que puedan herir las creencias religiosas de otras personas. Es decir, solo te pido el mismo respeto que nosotros tenemos por todos, incluido tú, independiente a la religión que profeses, o a tu fe en Dios, ya que, aun siendo ateo o agnóstico, eres absolutamente bienvenido, absolutamente bienvenida, a este canal de Facebook. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo.